evangelizar. Así que, de hecho, es el tema de hoy, hablar acerca del evangelismo, hablar acerca del el principio básico de por qué somos adventistas, la identidad adventista, ¿ya? Eh, yo sé, queridos hermanos, que cada uno de ustedes ya tiene su trayectoria en la iglesia, ¿ya? O aquí hay alguna persona que es nuevita, que es tal vez un amigo, una amiga que nos está invitando, que nos está acompañando. Parece que no, porque yo los conozco a todos y ya he ido por lo menos tres veces a su iglesia. Entonces ya los ubico y no es difícil ubicarlos a cada uno de ustedes. Así que ya por lo menos cada uno de nosotros tiene una trayectoria una trayectoria en la iglesia. Esa trayectoria comienza con el bautismo, la vez que nosotros tomamos una decisión, que es el principio de un caminar con Cristo, y ya podemos decir algunos que ya llevamos, no sé, 10 años de trayectoria con Cristo. ¿Cuántos llevan 10 años? ¿Más de 10 años? ¿10 años? ¿Sí? ¿Cuántos llevan ahí el hermano? Muy bien. ¿Cuántos llevan más de 15 años en la iglesia? Muy bien, ahí tenemos también el hermano Sergio, tenemos allá también. 20 años, 20 años de un caminar con Cristo, ¿sí? ¿Hay alguien que tenga 20 años? ¿Quién de más? ¿No? Ya, pero por lo menos vamos a llegar hasta los entre 15 y 20 años. Harto, harto, es una vida entera. Yo tengo 25 años, imagínense. Así que no es tanto. Mi edad, comparado con muchos hermanos, el tiempo que llevan en la iglesia. Eh, pero, como les dije anteriormente, el tema de hoy tiene que ver con la identidad de ser adventistas. Hace mucho tiempo atrás, cuando yo estaba en teología, eh, decidí estudiar este tema que les voy a presentar ahora. Este tema es la vida de Pablo, del apóstol Pablo, en resumidas cuentas, y también le añadí también otras historias que aprendí en mis estudios personales. Así que me gustaría compartir pantalla, no sé si puedo, sí, creo que sí puedo. Voy a configurar el PowerPoint para que se pueda ver bien. Ok, vamos a compartir acá. Y ustedes me dicen si es que se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, pastor. Ya. Es bueno que me hablen porque, como les dije anteriormente, al compartir todo esto, no les puedo ver sus rostros. Entonces, tal vez ustedes me pueden ver a mí, pero yo no los puedo ver a ustedes. Eso es lo que pasa cuando una persona empieza a compartir. Entonces ahí voy a tratar de acomodar estas cosas para que no me tapen el PowerPoint. Ahí está. Nuestro propósito de ser adventistas. ¿Cuál es el propósito de ser adventistas? La idea es que podamos conversar porque esto también nos ayuda a poder ser un poquitito más familiar, ¿ya? Que sea un poquito más familiar el estudio. ¿Cuál cree usted que es el propósito de ser adventista? Primero, ¿solo los adventistas se van a salvar? Es una pregunta. ¿No? ¿Sí? No, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito nuestro, a diferencia de las otras iglesias que también hay gente de Dios y que se van a salvar? ¿Cuál sería ahí la diferencia? ¿Qué piensan, hermano? Es que nosotros como adventistas esperamos el advenimiento. Y como nosotros ¿Ya? esperamos, le tenemos que mostrar a la gente que Cristo viene. Y hay que prepararse para este gran acontecimiento. Muy bien, la hermana acaba de mencionar algo súper importante. Nosotros como adventistas esperamos el advenimiento. ¿Ya? Los otros también esperan el advenimiento. Sí, eso es verdad también. Pero nosotros tenemos el mensaje especial de la segunda venida, que va acompañado el sábado, que va acompañado de adorar a Dios, que en resumen es el mensaje de los tres ángeles, que nos identifica a nosotros como adventistas, y que como pueblo tenemos que, como dijo la hermana, darle a conocer a otro. O sea, nuestro propósito de ser adventista no es ser un pueblo top, sino que es solo ser el pueblo que tiene la verdad para el tiempo del fin, para proclamarla al mundo entero. Esa es la identidad y el propósito de ser adventista. Entonces vamos a basar en la historia de este hombre, ¿ya? Así que mis hermanos, rápidamente yo les voy a invitar a que podamos ir al capítulo 9 de Hechos.
nosotros sabemos que en el libro de Hechos está la historia del apóstol Pablo, ¿ya? Que antes se llamaba, ¿cómo se llamaba el apóstol Pablo antes de ser Pablo? ¿Se acuerdan o no? Saulo de Tarso. Saulo, muy bien. Es la historia de Saulo, entonces. Hasta aquí, en la imagen, lo que ustedes ven, estamos hablando de Saulo. Dice que Saulo iba de camino a Damasco, dice el versículo 3, y que de repente, el versículo 4, cayó en tierra, y escuchó una voz que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor le dijo, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Recordemos que Saulo, queridos hermanos, era un hijo de Dios, que Saulo estaba haciendo las cosas según su parecer para agradar a Dios, ¿ya? Mucha gente allá afuera está haciendo las cosas para agradar a Dios, son devotos a los santos para agradar a Dios, son devotos a sus iglesias y a lo que predican sus pastores para agradar a Dios. Al igual que esas personas, Saulo también estaba persiguiendo a los cristianos para agradar a Dios porque creía que los cristianos eran una ofensa o blasfemaban en contra de Dios. Entonces él quería agradar a Dios y por eso perseguía a los cristianos hasta que se dio cuenta que perseguía al mismo Jesús. Qué increíble, ¿eh? Cuando alguien lo persigue a usted por ser cristiano, ¿a qué está persiguiendo? Jesús. A Jesús. Porque Jesús dice, el que persigue a uno de mis hijos me está persiguiendo a mí. Saulo, le dijo a Saulo, lo encaró y le dijo, tú me estás persiguiendo. Tú me estás persiguiendo a mí. Bueno, no nos vamos a detener en esta escena. Nos vamos a detener aquí en este mapa. ¿Dónde sucedió la escena anterior? ¿Dónde sucede el milagro de la conversión de Saulo? ¿En qué ciudad? ¿Se acuerdan? ¿Dónde se convierte Saulo? Damasco. En Damasco, ¿cierto? Ahí está Damasco. Ahí no creo que no ven mi puntero. No, yo tampoco veo el mío. Ok, ahí está Damasco. Ustedes lo pueden ver en el mapa. ¿Ya? Y ahí está Siria, está Cilicia, Licaonia, Asia. Todo lo que es el verde es Asia. ¿Ya? Eso es Asia. ¿Ya? Está también Chipre, Creta. Son diferentes ciudades que se van mencionando en la Biblia. Vamos a partir de Damasco. De Damasco, Pablo se va después a Jerusalén. De Jerusalén, después Pablo se va a Antioquía. ¿Ya? Y en Antioquía, ahí se va a Tarso, y se queda ahí en Tarso, unos años. Y de Tarso viene Bernabé y lo va a buscar hasta Antioquía. Bernabé está en Antioquía, comienza la iglesia a crecer y dice, voy a buscar a Pablo, que está en Tarso, está en su casa, y lo voy a buscar y lo voy a traer. Y en Antioquía comienza el primer viaje misionero, la ciudad de Antioquía. ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan qué pasó en Antioquía? ¿Qué pasó con Fueron la llamados por iglesia? primera vez cristianos. Fueron llamados por primera vez cristianos. O sea, en Antioquía se inventó el nombre cristianos. Ojo, la Antioquía que está arriba de Siria, ¿ya? Porque la Antioquía de Pisidia es otra Antioquía, ¿ya? Pero la Antioquía que está arribita de Siria, esa Antioquía me refiero, ¿ya? Ok, entonces, desde Antioquía comienza el primer viaje misionero de Pablo. Y ahí ustedes pueden ver la flechita, ¿ves? Pueden ver la flechita que, ¿a dónde partió primero? Se fue a... ¿Cuál fue el primer rumbo de Pablo con Bernabé? Ayúdeme. ¿A dónde, según el mapa, a dónde fue? Fue De Antioquía, Salamina. parte a Salamina, a Chipre. Y de Salamina se va a Pafos. Y de Pafos a Pergue, y ahí comienza Antioquía de Pisidia, y ahí comienza de nuevo, y después simplemente al llegar a Derbe, regresa por atrás, pero en vez de irse por Chipre, llega directamente a Antioquía. Ya, no nos vamos a detener en eso, ¿ya? Vamos a ir rápidamente a Hechos 13, 46 al 50. ¿Ya? Vamos a ir a Hechos 13. Ya están en el viaje misionero, ya comenzó la trayectoria. Pablo no es tan joven,
pero tampoco es tan viejo, es un hombre maduro, ¿ya? Hechos 13, 46 al 50. Miren lo que sucede. Aquí está. Dice que entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablara primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, no volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para dar luz a los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último en la tierra. Versículo 48, mire, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todo lo que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y luego el 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Aquí estamos hablando de, en esto, lo que acaba de suceder, sucedió en Antioquía de Pisidia. Ahí ustedes lo pueden buscar en el mapa. En Antioquía de Pisidia comienza la predicación, o sea, ya la predicación había comenzado, pero la predicación avanzó de tal manera que los judíos, dice, empezaron a tener celos, de tal manera que levantaron calumnias a través de mujeres que eran reconocidas en ese lugar, a través de los dirigentes políticos, y Pablo y Bernabé tuvieron que ser expulsados de ese lugar. Vamos a ir más adelante. Hechos 14, del 1 al 6. Miren. Entonces Pablo y Bernabé tuvieron que salir de ese lugar porque los querían matar. Versículo 1 del capítulo 14. Aconteció en Iconio, porque ya ahora, miren, el mapa nuevamente, de Antioquía se va a Iconio, ¿ya? Tuvieron que escapar a Iconio. Y cuando escaparon, dice que ya llegaron en Iconio, entraron junto en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos, dice, que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Sin embargo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con valentía, confiados en el Señor, el cual da testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. La gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero sucedió que los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores, se lanzaron a maltratarlos y a apedrearlos. ¿Qué pasó en Iconio? Pablo y Bernabé son apedreados. Hermano, ¿alguna de ustedes recibió alguna piedra? ¿Ha recibido usted, mi hermano, hermana, ha recibido alguna piedra, no? Yo les cuento que yo recibí una piedra. Yo recibí una piedra y hasta el día de hoy tengo mi cicatriz y por ese lado no me crece el pelito en la cabeza, ¿ya? Y la verdad es que me dolió mucho. Y fue solo una piedra. Bueno, a Pablo dice que muchas piedras le llegaron por todos lados. Eso fue en Iconio. Y dice que, bueno, al darse cuenta ellos huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Entonces ellos volvieron a escapar de estos maltratadores. Y nótese que en cada lugar no son los paganos los que levantan el pleito contra Pablo y Bernabé. ¿Son quiénes? Son los judíos. Los judíos, ya vimos que en las dos partes son los judíos los que levantan persecución. Vamos a ir a Hechos 14, 19, porque Pablo ahora se va a Listra. ¿Qué pasa en Listra? Listra era un lugar muy, muy pagano. Y en Listra, como ustedes pueden ver en la primera imagen, aparece una vaca, un toro, ¿cierto? Aparecen flores. En Listra, Pablo hace un milagro, y al hacer un milagro público, los confunden con dioses. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan o no? Dicen que, versículo 12, 14, 12, dice que llamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo lo llamaron Mercurio. Dice, Bernabé debe ser Júpiter.
que ha llegado ante nosotros. Y Pablo debe ser Mercurio, porque él es el que habla, él es el que joven que habla la palabra. Entonces Mercurio es representado con el que lleva el mensaje. Y como Pablo y Bernabé le dijeron, no hagan estas cosas, ¿ya? Y les empezaron a predicar y enseñar el mensaje de salvación. Miren lo que sucede en el versículo 19 del capítulo 14. Dice que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Mis hermanos, lo que ustedes, la historia que acabamos de escuchar sucedió en Listra. No tiene nada que ver con Antioquía ni Iconio. Ahí confundieron a los apóstoles con dioses. Ahí Pablo les intentaba explicar que en realidad existe solo un Dios, al cual debemos adorar. La gente estaba escuchando, la gente estaba aprendiendo. Pero viene un grupo, una comitiva de Antioquía, viaja, se da el tiempo, se da el lujo de organizarse y viajar. Luego van a Iconio, buscan a más gente, va otra comitiva más, desde Iconio, de Antioquía, y van y viajan hasta Listra. Son judíos que van solamente para perturbar la predicación de Pablo y Bernabé. A tal punto fue esto que convencieron a la multitud de apedrear a Pablo y a Bernabé. Miren qué interesante. Vamos a ir a avanzar. Ahora nos vamos a centrar en el segundo viaje misionero, porque yo me quería concentrar en esto, perdón, antes que nos vayamos al segundo viaje misionero. El versículo 19 nos dice que apedrearon a Pablo. No sabemos que tal vez Bernabé alcanzó a escapar un poco porque las piedras le llegaban, y dice que lo apedrearon hasta el punto que pensaban que estaba muerto. Y lo arrastraron y lo llevaron a un lugar donde imagino que botarán basura, y allá lo dejaron tirado. Pero Pablo se paró después, en la tarde, ya al siguiente día ya Pablo estaba en pie. Imagínense cómo habrá terminado ese hombre, de destruido, el rostro, todo machucado, hinchado. Pero así terminó Pablo su primer viaje misionero. ¿Qué piensan? ¿Fue duro el primer viaje misionero o no fue duro? Fue durísimo, hermano. Ese fue el primero. ¿Usted pediría un segundo viaje misionero si es que terminaría así, el primero? Difícil. Difícil, ¿cierto? Difícilmente le dice al Señor, dame otro viaje, por favor, porque parece que fue con gusto a poco. Pero Pablo se fue a la casa, terminó su primer viaje misionero y no pasó mucho tiempo en que dijo, Señor, ya me estoy sintiendo incómodo aquí en Antioquía, porque ellos se quedaban en Antioquía. Antioquía era como la capital del cristianismo, era como el lugar donde podían estar tranquilos, ¿ya? La Antioquía que ustedes pueden ver arribita de Siria, ese es como el lugar más acogedor para los cristianos. Jerusalén no, porque están los judíos, en ningún lado. Tarso también es un lugar acogedor, pero Antioquía era como el centro del cristianismo, ¿ya? Entonces, Pablo, ¿cierto? No conforme con esto, va y dice, oye, me hace falta un segundo viaje misionero. ¿Para qué? Ya ha pasado tiempo desde que fui a recorrer las iglesias y que predicamos y mucha gente se convirtió, y yo creo que es necesario que vayamos a, una vez más, animar a la gente que se convirtió al cristianismo en las diferentes ciudades en las cuales pasamos. ¿Ok? Entonces Pablo, y esta vez va con otra persona, ya no va con Bernabé, ahora va con Silas. Y Timoteo, ¿ya? Y también se pesca a Timoteo en el camino. No sale con Timoteo, pero se pesca en el camino a Timoteo, ¿ya? Entonces se lleva a Timoteo, se lleva a Silas, y los tres comienzan el segundo viaje misionero. Ahí ustedes pueden ver que parte de Antioquía y se va a Tarso. Después de Tarso, a todo esto, usted sabe que Pablo era de Tarso, que ahí estaba su familia, entonces imagino que habrá pasado por la casa de algún familiar, allá se habrán quedado, y de ahí salen a Derbe, Iconio, ahí ustedes pueden ver la flechita. ¿Ya? Ese fue el segundo viaje misionero. Vamos a ver si es que el segundo viaje misionero fue o no fue fue más fácil que el anterior.
Vamos a ir a Hechos 16, por favor. Hechos 16, 11, versículo 11. Bueno, el versículo 1 les dice lo que yo le acabo de mencionar. Dice que llegó a Derbe y a Listra, y ahí había un discípulo llamado Timoteo, y ahí, ¿cierto? En Listra fue donde se lleva a Timoteo. Pero la cosa es que el versículo 11 nos da algún detalle. Dice que zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia, al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y a una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces, aquí Pablo se va ¿a dónde? Dice que salta, mire, vamos a ir. Estaba en Troas, ubique Troas, ahí en el mapa. Así nos dice la Biblia. Dice que estaba en Troas y que tuvieron que pescar un barco y se fueron al puerto de Samotracia. Ahí el puerto no sale, pero está ahí cerca de Filipos. Entonces, se van al puerto de Samotracia y después se van a Neápolis. Y de allí, en Neápolis, ya caminan directamente a Filipos. ¿Se acuerda usted de alguna carta que vaya directa a esa iglesia? Los filipenses. Los filipenses. Recuerden, hasta este punto de la Biblia no había cristianos en Filipos. Por lo tanto, los filipenses existen muchos años después de esta experiencia, cuando ya la iglesia está establecida, cuando ya hay líderes, ¿ya? Lo mismo con Tesalónica, lo mismo con Corinto, lo mismo con Éfeso, ¿ya? Esto existe, estas iglesias surgen en el segundo viaje misionero. Todas las iglesias que ustedes ven ahí en la pantalla, cada ciudad es una iglesia. No tenemos carta de todas las iglesias, pero sí sabemos que en cada ciudad se estableció una iglesia. ¿Ok? Bien, entonces, parte a Filipos. Ahora sí, vamos a ir. 16 al 24, vamos a ver qué pasa. Dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos de Dios, del siervo de Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Eso es lo que gritaba la muchacha que iba detrás de Pablo. Y así lo hizo varios días, dice. Entonces, Pablo, dice, se volvió y le dijo, el versículo 18, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron ante el foro, ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Versículo 22. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero y lo guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Eso dice el versículo 24. Ya recuerden que Pablo había sido apedreado varias veces. Recuerden que Pablo había sido apedreado hasta pensar que estaban muertos. Que estaban muertos, la verdad. Ahora Pablo es azotado con vara, dice, y no poco, dice que lo azotaron mucho. Y cuando es mucho, hermano, es mucho. Y créame que cuando a alguien le dan un golpe en la espalda, aunque sea con la manito y si es un poco fuerte, nos duele. Y si es un varillazo, de esas varillas de mimbre, ¿cierto? Que antiguamente utilizaban, ya, imagino, porque la verdad que yo no tengo la experiencia, pero imagino que debe doler muchísimo. Pero eso hicieron con Pablo y con Silas, por predicar el Evangelio.
Después viene una historia que usted conoce. No podemos estudiar toda la historia de Pablo por diferentes motivos. Pero la historia que usted conoce del carcelero, ¿cierto? Pero ahí dejaron a Pablo en una mazmorra, en una cárcel húmeda, sin luz. Ahí ustedes pueden ver luz, pero es la luz que entra ahí nomás, por el dibujo. Lleno de ratones, lleno de moho, azotado, con la espalda ensangrentada. Pero ellos, ¿qué hicieron? Entraba la danza. ¿Saben qué hicieron? Cantado. Empezaron a cantar. Ellos eh, empezaron a cantar, dice el versículo 25, himnos al Señor. A mí me surge la duda porque muchas veces nosotros estamos en peores condiciones que lo que estaba Pablo y Bernabé, y en vez de cantar, hacemos otra cosa. Tal vez nos quejamos, Señor, ¿por qué tú? Supone que... Pero Pablo y Bernabé dice que ellos pudiendo y teniendo todo el derecho de quejarse delante de Dios, Señor, estábamos haciendo todo eso, se supone que usted nos iba a proteger, se supone que usted no... Ellos empezaron a cantar y a dar gloria a Dios, dice el versículo 25. Que me parece a mí bastante interesante, viniendo de alguien que ya lo han apedreado hasta casi la muerte varias veces, que ya lo han azotado, que lo han metido en la cárcel, tenga esa actitud. Bueno, ustedes conocen la historia del carcelero, no lo vamos a detallar, así que les dejo como desafío para que usted lo pueda leer. Bien, pasa que Pablo y Bernabé son liberados, ¿ya? Liberados. Pero el Señor actuó prodigiosamente. Vamos a seguir en este segundo viaje, porque el segundo viaje todavía no termina. Hechos 17, 1 y 2, y después el 4 y 5. Dice que pasado por Antípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Llegaron a Tesalónica. Dice Pablo, como acostumbraba fue a ellos, por 3 sábados discutió con ellos. Hasta ahí estamos bien. Del 4 al 5, mire. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Asimismo, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas. Celosos entonces, los judíos que no creían, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón e intentaban sacarlos al pueblo. Y después dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Qué pasó en Tesalónica? Pablo comienza a predicar, muchos judíos se convierten, muchos griegos se convierten, pero ¿qué pasa? Comienza nuevamente la oposición. Empiezan a perseguir y a buscar a Pablo por las calles. Y llegaron a la casa donde Pablo se hospedaba, que era la casa de Jasón. Y allá sacaron a palos y a golpes a Jasón. ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde están estos otros? Querían matarlo, querían apedrearlo, querían golpearlo, pero solo lograron sacar a Jasón de su casa y hacerle un juicio que no tenía pata ni cabeza, y que Pablo después dice que por la noche escaparon antes de que los pillaran y llegaron a Berea. Vamos a ir al versículo 12 al 14. Mira lo que pasa ahora en Berea. Muchos de ellos dicen que creyeron. Ahí ustedes pueden ver en la derecha cómo Pablo les predica a los bereanos. Muchos creyeron en Berea. Y de los griegos mujeres distinguidas, y no pocos hombres. Pero ¿qué pasa? Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Me parece interesante, hermanos, que Satanás también tiene discípulos y tiene apóstoles. Que también hay gente que está dispuesta a darse el pique, viajar, de poner sus recursos a la disposición para poder interrumpir el Evangelio. Estos grupos de Tesalónica, no contentos, ellos persiguieron a Pablo hasta Berea, se pegaron el pique hasta allá, y allá, buscando gente, alborotaron nuevamente la ciudad. Mis hermanos, aquí tenemos ya el tercer. Pablo después ya de esto regresa, un poquitito más adelante, se va a Corinto, y después regresa, y comienza su tercer viaje misionero. Y aquí usted puede ver en azul el tercer viaje misionero, ¿ya? De Pablo. Y el rojo es el viaje de Pablo a Roma, que es el último viaje. ¿Es difícil la predicación del Evangelio?
Si usted le pregunta a Pablo, tal vez Pablo le diga, sabe que no es tan difícil. Pero para nosotros, si nosotros viéramos la vida de Pablo, si nosotros viéramos la vida de Pablo, como la estamos viendo desde afuera, podríamos decir, es muy difícil. Pero si le preguntamos a Pablo, Pablo diría, la verdad que no es tan complicado, ¿ya? Se pasa bien. y usted puede decir, bueno, no sé, está loco este hombre, ¿ya? Vamos a ir a Hechos, porque ya con esto vamos a ir terminando la historia de Pablo. Vamos a ir a Hechos, capítulo 21. Miren. Capítulo 21, 17. A mí me gusta cuando me gusta predicar, no sé si usted estará conmigo o no, pero a mí me gusta usar mucho la Biblia, muchos versículos, ¿ya? Hechos 21, perdón, sí, Hechos 21, 17, dice, cuando llegamos a Jerusalén, ya cuando regresaron del tercer viaje misionero, fueron a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. 30 y 32 dice, 30 al 32, dice, toda la ciudad se alborotó, toda la ciudad de Jerusalén se alborotó cuando llegó Pablo. ¿Por qué? Y se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Intentaban ellos matarlo. Cuando les avisó el comandante de la compañía de que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, este inmediatamente tomó soldados y centuriones y corrió a ellos. Cuando ellos vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Qué interesante, Pablo parece que o era masoquista o estaba loco, pero algo le pasaba a Pablo que él, no sabemos, pero el hombre donde se metía, lo golpeaban, lo apedreaban, lo metían a la cárcel o lo azotaban. Llegó a Jerusalén, rápidamente los judíos vieron que había llegado, se armó la trifulca, fueron donde estaba Pablo, lo tomaron, como ustedes pueden ver ahí, lo tomaron por atrás, lo dieron vuelta al piso, y una gran multitud, dice, porque se dieron cuenta los romanos que había una gran multitud alborotada, empezaron a patear a Pablo en el suelo, a golpearle la cabeza, a hacer lo que se pueda con tal de, dice el versículo, de matarlo. Y entonces rápidamente vienen los soldados a calmar y llevan a Pablo, como ustedes pueden ver ahí. Los dibujos lo pintan así como que un hombre, como que estaba ahí nomás, pero la verdad es que cada vez que lo toman a Pablo, usted tiene que recordar que está con un ojo moreteado, que está con la sangre corriendo, que está sucio, que lo tenían en el piso, lo estaban pateando, lo estaban golpeando, y en esa condición llevan a Pablo. Pero Pablo dice que quería, versículo 37, cuando estaba a punto de meterlo en la fortaleza, Pablo dijo al comandante, ¿se me permite decir algo? Y él le dijo, bueno, ahí le da el permiso, ¿cierto? Pero versículo 22 del 22 al 24, mire lo que dice. 22 del 22 al 24. Pablo empieza, el centurión le dice, ok, te voy a permitir decir algo. Y comienza a hablar de su experiencia, comienza a hablar del Evangelio de Jesús. Y del 22 al 24 dice, y oyeron esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Versículo 24, mandó el comandante que lo metieran en la fortaleza y ordenó que fuera azotado para que hablara a fin de saber por qué causa gritaban así contra él. O sea, ¿qué le pasó? Pablo decidió hablar, ¿y qué pasó después? ¿Qué hizo el centurión? Lo mandó a azotar. Dijo, a este hombre lo vamos a azotar hasta que no pueda más. Ya estaba maltratado, ya estaba con poca fuerza. Y lo mandaron a azotar para que hablara. Le vamos a sacar azotes, dice, las palabras de por qué los querían matar. Pero lamentablemente no le pudieron sacar nada, porque ¿cuáles eran los cargos? No, yo predico a Jesús. Y más lo azotaban, y más lo azotaban, y más lo azotaban para saber qué era el crimen, cuál era el crimen que había cometido. Y así terminó Pablo su tercer viaje misionero. Ahí ya en Jerusalén. ¿Saben? Pablo dijo, después de todo esto, de haber hecho 3 viajes sacrificados, dijo, yo quiero ir a Roma. Quiero ir a Roma porque yo quiero ir a la iglesia de Roma, quiero predicar en Roma.
Pero capítulo 27, 41, ¿qué pasó de camino a Roma? 27, 41 dice: pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. La proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Mis hermanos, camino a Roma, Pablo y todos los tripulantes perdieron el barco. Vino una tormenta, naufragó y quedó en un lugar rocoso con mucho oleaje. Ahí quedó Pablo viejo, maltratado, destruido. Así terminó ya casi sus últimos días, últimos años de su vida. Después, salva milagrosamente y puede viajar después a Roma, sin dificultad. Pero en Roma es encarcelado, azotado nuevamente. Y esa es la vida de Pablo. Miren lo que le dice Pablo en 2 Timoteo a Timoteo, 2, 3 al 6. Recuerden que Timoteo fue uno de los que acompañó a Pablo. ¿En qué viaje? En el segundo viaje. Dice, bueno, antes de morir Pablo, la última carta que escribe, lo último que puso entre el lápiz y el papel, por así decirlo, porque no sé qué utilizaba ya, papiro, cuero y tantas cosas más para escribir. Lo último que utilizó Pablo, las últimas palabras que escribió, fue la segunda carta a Timoteo. Después de Timoteo, Pablo no escribe más, porque Pablo muere. Y le escribe a Timoteo y le dice: tú pues sufre las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. Mis hermanos, los negocios de esta vida, Pablo dijo, no valen la pena. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pregunto, yo sé que aquí son todos bautizados. ¿Somos soldados de Jesucristo? Y usted tiene que decir amén. Y también el que lo lucha dice como atleta, no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Eso le dice Pablo a Timoteo. Yo quiero ya ir terminando con 2 historias. El Resuelo y su esposa. Conflicto de los siglos, capítulo 13. Año 1560. O mejor dicho, década del año 1560. No sé exactamente, pero sí sucedió en la década de 1560. El Resuelo era un hombre distinguido de España. El Resuelo y su esposa comienzan la reforma en España. España es el país más católico de Europa. Es el país ya con el más difícil trabajo para la reforma. Recuerden que la reforma comenzó en el año 1519 cuando Martín Lutero clava las tesis, ¿cierto?, en Gutenberg. ¿Ya? Ahí comienza en el año 1519. O sea, ya llevan unos par de años la reforma. Y se empieza a esparcir por todos lados y llega a España. El Resuelo y su esposa son parte y líderes activos de la reforma en España. Ellos son tomados prisioneros por la Inquisición. Recuerde que la Inquisición es el método que tiene la Iglesia Católica para torturar, para matar y enjuiciar a aquellos que no acatan su voluntad como Iglesia Católica. Son tomados por la Iglesia Católica, son encarcelados y son encarcelados en cárceles distintas por mucho tiempo y son torturados, tanto Resuelo como su esposa. Pero lo curioso es que el Resuelo nunca negó de su fe, nunca negó de lo que creía y jamás delató a sus compañeros cristianos, a sus compañeros protestantes. Finalmente, el juicio de la Inquisición dijo: Resuelo tiene que ser quemado en la hoguera. Y el día en que fue enjuiciado Resuelo, también fue enjuiciado su esposa. Pero su esposa, de 24 años, dijo: yo
me abstengo. Yo me retracto, esa es la palabra, yo me retracto de ser protestante. Yo, la verdad es que me arrepiento de todos mis pecados. Y ella, en vez de ir a la hoguera, ella es puesta nuevamente en la cárcel. Pero de camino a la hoguera cuenta la historia, el conflicto de los siglos, que también les ponían ropas distintas. Una ropa de perdonado y la otra ropa de condenado. Entonces Rasuelo tenía la ropa de condenado, de enjuiciado. Y ellos no se habían visto hace mucho tiempo porque estaban encarcelados en cárceles distintas. Así que cuando llevan a Rasuelo a la hoguera, ve en ese transitar, Rasuelo ve a la esposa y la ve con ropas de que ella se había retractado. Mientras él es encaminado hacia la hoguera. Y esa mirada de tristeza de su esposo conmovió el corazón de su esposa. Finalmente Rasuelo es quemado frente a su esposa y su esposa es llevada nuevamente a la cárcel. Después llevada a un convento para que pueda pasar sus años allá. El problema es que atormentó tanto la mirada de su esposo a esta mujer que ella nunca pudo descansar. Al punto que un día simplemente ella dijo, yo soy protestante, yo creo en Dios, yo creo lo que creo, y nuevamente por predicar, por enseñar las doctrinas de que los católicos consideraban hereje, ella es nuevamente encarcelada y enjuiciada. Pero esta vez, ni las torturas, ni nada hizo que esta mujer se retractara, hasta el punto que esta mujer también fue llevada a la hoguera años después. No sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que cuando Cristo venga, la tristeza de este hombre que murió pensando que su mujer había negado a Cristo, se va a reencontrar con esa sorpresa de la historia que pasó después. Quiero finalizar con la historia de José Wolf, 1795 al año 1862. También el conflicto de los siglos nos dice, capítulo 21, página 188. Dice, este hombre era conocido como el misionero mundial, así se le llama, el misionero mundial. José Wolf, misionero mundial. Recuerdan que en esos años no existía adventismo, en el año 1795 hasta el año 1862, cuando la iglesia recién adventista comienza a surgir. Entonces, este hombre no sé de qué religión era, pero el hombre tenía un deseo de predicar. Mire lo que dice el conflicto de los siglos. Dice que este hombre pasó hambre, fue vendido como esclavo, 3 veces condenado a muerte, rodeado de ladrones, algunas ocasiones casi murió de sed, una vez fue asaltado y despojado, tuvo que andar centenares de kilómetros entre las montañas mientras la nieve azotaba su rostro y sus pies descalzos estaban a punto de congelarse. Esa es la historia de José Wolf. Mi hermano, para finalizar ya con esta imagen, usted y yo sabemos que Cristo vendrá. Usted y yo sabemos que el Señor está a punto de regresar con todo lo que está pasando en este mundo, guerras, terremotos, enfermedades, catástrofes, la economía colapsa, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo muy pronto vendrá. Usted y yo lo sabemos. Amén. Y ahora le vuelvo a preguntar, ¿cuál es la razón de ser de que la iglesia adventista exista? Y la hermana lo dijo muy bien, de predicar al mundo entero de que Cristo muy pronto vendrá. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la razón de ser de que usted sea adventista el séptimo día? De que usted haya creído y se haya convertido al adventismo. ¿Es esta su razón de vivir? ¿Es esta la razón por la cual usted es cristiano? ¿Usted es adventista? ¿De vivir una vida como vivió Pablo? ¿De vivir una vida como vivió esta mujer, Resuelo? ¿De vivir una vida como vivió José Wolf? Yo sé que el Señor no nos pide a nosotros que dejemos
nuestro hogar de todo y nos despojemos de todo y vayamos por el mundo. No, el Señor no nos pide eso. El Señor nos pide que nosotros donde estemos, el Señor nos pide que nosotros vivamos y tengamos una predicación activa, que nosotros podamos ser cristianos que vivan lo que predican, Amén. que podamos entregar un mensaje a aquellos que nos rodean. ¿Está usted entregando un mensaje? Yo espero que sí, querido hermano. Y si no, si es no, mi hermano, yo quisiera que usted pudiera comprometerse delante del Señor, en su corazón solamente. Que usted pueda tener este sentido de vida, que usted pueda tener esta convicción de entregar un mensaje al mundo, porque usted y yo tenemos un mensaje que dar, usted y yo tenemos algo que entregar, y otras personas van a conocer al Señor por usted, otras personas van a conocer al Dios que nosotros conocemos por usted, y muchas personas se le van a acercar y le van a decir, querido hermano, querida hermana, gracias porque cuando usted tuvo la oportunidad, me mostró a Jesús y yo, gracias a Él, a Jesús, ahora estoy acá. Gracias por su trabajo, gracias por su entrega. Mi hermano, que el Señor nos bendiga y que podamos aprender de la historia de Pablo, de la historia de Pedro, de la historia de Juan, de la historia de Elías, de la historia de Moisés, de la historia de Abraham, de la historia de todos los hombres y mujeres de Esther, ya, hombres y mujeres que eran tan normales como nosotros. Tenían tanto dolor en los pies y en la espalda y en la cabeza como nosotros. Tenían tanta hambre y sed como nosotros. Pero que fueron más allá. Que dieron el paso que el Señor nos pide que vamos a dar. Que Dios les bendiga. Y que el mensaje que Pablo le entregó a Timoteo, ese mensaje maravilloso, sufre tú las penalidades de Jesucristo, sea también el mensaje que nosotros recibamos en nuestro corazón. Amén. Un abrazo, queridos hermanos, y un feliz sábado. Amén.